what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar todo sobre el asesinato de Gretchen Crane, que sucedió en plena pandemia por COVID. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. Antes de empezar con la historia de hoy, quiero presentarles a sus protagonistas. Por un lado tenemos a Gretchen Crane y por el otro a David Anthony. Gretchen, la víctima de este caso, siempre llevó una vida tranquila en Júpiter, un pueblito de Florida. Había estudiado para ser maestra, pero eventualmente decidió darle un vuelco a su carrera y empezó a trabajar en recursos humanos. Tenía una excelente relación con todos los que la rodeaban, su familia y amigos, sus compañeros de trabajo e incluso con su ex marido Jeff, el padre de su única hija. Se habían divorciado en buenos términos y ambos hacían lo posible para criar de la mejor manera a su hija. Resulta que, después de la separación, Gretchen tomó la decisión de empezar a entrenar. Se anotó en un gimnasio y ahí es cuando conoció a David. Este hombre, que trabajaba como entrenador en el nuevo gimnasio de Gretchen, había tenido una vida bastante diferente a la de ella. Según él, su familia no le brindaba la contención necesaria y es por eso que de adolescente aumentó muchísimo de peso y empezó a desarrollar problemas de salud mental, algo que lo convirtió en víctima de acoso escolar. A pesar de que muchos psiquiatras le recomendaron medicación, él jamás quiso tomarla. En cambio, se dedicó a entrenar para perder todo el sobrepeso que tenía, lo que además le abrió las puertas a un camino laboral estrechamente relacionado con el ejercicio físico. Cuando se conocieron, Gretchen tenía 46 años y David 39. Él se convirtió en su entrenador personal, pero no les tomó mucho tiempo descubrir que entre ellos pasaban otras cosas. Empezaron a salir y para el año 2015 se casaron. Y aunque de acuerdo a los testigos los primeros años de relación fueron muy hermosos, eventualmente las cosas se complicaron. Para su tercer aniversario, David empezó a comportarse de forma violenta, la trataba muy mal a Gretchen y además tenía conductas un poco preocupantes. Por ejemplo, para 2018 empezó a predicar que estaba por llegar el fin del mundo y un día como cualquier otro llenó su camioneta de provisiones y desapareció. Era evidente que David necesitaba ayuda psicológica y Gretchen ya no se sentía capaz de ayudarlo. Pero no solo eso, sus conductas la asustaban demasiado. Un dato que no les conté de David es que era fanático de Kobe Bryant, y cuando este falleció a principios de 2020, su vida cambió por completo. Se volvió aún más violento y aún más irresponsable. Llegaba tarde a su trabajo, maltrataba a las clientas y replicaba las mismas conductas en su casa con Gretchen. Eventualmente, esto provocó que lo despidieran del gimnasio y que para fines de febrero Gretchen le pidiera el divorcio. Esto último que les cuento fue la gota que rebalsó el vaso para David y desató su ira por completo. Si bien se fue a vivir a lo de su madre, merodeaba por la casa de Gretchen todo el tiempo.
al punto en que ella se vio obligada a poner cámaras afuera y adentro de la casa y hasta dormir con un cuchillo cerca por si el hombre lograba ingresar de alguna manera. Pasaron algunos días, arrancó marzo y con él la pandemia por coronavirus. Como recordarán ustedes, al principio de la pandemia la situación mundial era caótica. No se sabía demasiado del virus y lo poco que se sabía iba cambiando con el correr de los días. Cuestión que para el 23 de marzo de 2020, Gretchen le manda un mensaje al padre de su hija para contarle que se había contagiado COVID y que por un tiempo tenía que mantenerse aislada en un centro especializado. A Jeff le pareció bastante raro el mensaje. Primero, porque estaba escrito de una forma distinta a la que hablaba Gretchen. Y después, porque tenía varios errores gramaticales y de ortografía. Dawn, la mejor amiga de Gretchen, también recibió el aviso por mensaje de texto y al igual que Jeff, sintió que algo raro pasaba. Intentó llamar a su amiga por varios días, no logró comunicarse y para el 25 de marzo decidió denunciar el asunto al 911. Contó que estaba internada en tal centro de salud y pidió que por favor fueran a verificar qué pasaba. Para sorpresa de todos, Gretchen no estaba en ese centro de salud, ni había visitado esa guardia en los últimos meses. Ante este descubrimiento, se envió una patrulla a la casa de la mujer y como tampoco encontraron señales de ella, se abrió la investigación por su desaparición. Por fortuna, los vecinos de Gretchen colaboraron de inmediato con información muy valiosa para el caso. Uno contó que la madrugada del 21 de marzo había escuchado gritos de una mujer que parecía estar siendo atacada. Y otro, que ese mismo fin de semana vio que por debajo de la puerta del garage de Gretchen salía agua jabonosa, como si alguien hubiera estado haciendo una limpieza en el lugar. Con estos datos, la policía decidió pedir las imágenes de la cámara de seguridad de la zona e irrumpir en la casa de Gretchen. Entraron por el garage, que olía muy fuerte a lavandina, y en su recorrida por la casa encontraron evidencias que sugerían una pelea, como un portarretratos roto, vidrios astillados y unas salpicaduras de color rojo en una pared. Además notaron que las cámaras de seguridad del lugar habían sido arrancadas, y el lavarropas aún tenía en su interior unas toallas que, a pesar de haber sido lavadas, seguían teniendo manchas rojizas. Bien, apenas la policía recibe las grabaciones de las cámaras, entra David en el caso. Y es que en estas imágenes se ve su camioneta estacionada al lado de la casa. Ahí es cuando la policía se entera del divorcio de David y Gretchen y del miedo que ella le tenía, y de pronto las piezas empezaron a encajar. Al mismo tiempo que esto pasaba, encontraron el auto de Gretchen, que estaba desaparecido, en un centro médico de la zona. Y en el asiento del acompañante, su cartera con todas sus pertenencias. A partir de ese momento, los investigadores concentraron todos sus esfuerzos en encontrar a David, ya que era su principal sospechoso. Y lo primero que hicieron para lograrlo fue contactar a su madre. Según la señora, el jueves 24 había recibido un mensaje de su hijo explicando que Gretchen estaba con COVID y como él había tenido contacto con ella y no quería contagiar a su madre, se iría por un tiempo a Costa Rica con su perro Kobe. Mientras le decía esto a la madre, David se tomó el trabajo de llevar el auto de Gretchen al centro médico que la joven jamás visitó y de vender las joyas de la mujer en una joyería de la zona. Si bien la policía todavía no sabía qué era lo que estaba pasando con Gretchen, sí tenían un dato. Llevaban varios días monitoreando la ubicación de su celular y el de David, y ambos coincidían siempre en sus locaciones. Eso los hizo pensar que había al menos una pequeña posibilidad de que la mujer estuviera con vida
y siguiera a David en este viaje que él estaba haciendo. Para el 28 de marzo, la policía logró interceptar a David en Nuevo México con ayuda de las autoridades locales. Cuando le preguntaron por Gretchen, dijo que no sabía nada de ella, que la había visto por última vez cuando la estaban tratando por COVID. Lamentablemente, en ese momento no tenían pruebas suficientes que pudieran involucrarlo y debieron dejarlo ir. Pero unos días después, la policía tuvo acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad de Gretchen, las que alguien había arrancado de la casa, ¿se acuerdan? Bueno, como algunos estarán imaginando, en las imágenes se lo ve claramente a David. Las grabaciones muestran que ingresa al lugar por el patio, arrastra a Gretchen hacia el interior y cuando descubre que están las cámaras de seguridad, se acerca y las arranca de un manotazo. Obviamente no se ve más nada después de eso, pero las imágenes que las cámaras llegaron a tomar hablaban por sí solas. David era el culpable del crimen de Gretchen, y con esta evidencia ya podían detenerlo. Para el 31 de marzo lo encontraron en Nuevo México. Estaba paseando a su perro por la calle como si nada pasara. Mientras lo interrogaban, aprovecharon para inspeccionar el auto con ayuda de perros rastreadores, y ahí las pocas dudas que les quedaban se desvanecieron por completo. Los perros detectaron rastros de un cuerpo humano en descomposición muy fuertes adentro del auto. Al principio David se hizo el desentendido. Decía no comprender por qué lo estaban deteniendo. Pero los policías estaban determinados a sacarle una confesión y a descubrir a dónde estaba el cuerpo, por lo que el interrogatorio se hizo bastante largo. En el medio, David dijo cualquier cantidad de mentiras sobre Gretchen. Llegó a decir que estaban viajando juntos, pero en autos separados, porque supuestamente ella sentía que alguien de su trabajo la perseguía. Confesó que había escrito él mismo los mensajes a los familiares de Gretchen desde su teléfono y que había llevado el auto al centro médico, pero según él, ella lo había obligado. David decía una y otra vez que Gretchen estaba con vida, y por mucho que lo intentaron, los detectives no lograron sacarle la información que querían. Aún así lo pudieron acusar por homicidio en segundo grado, pero como no habían encontrado el cuerpo, lograr que lo condenaran sería bastante complicado. Fueron pasando los meses y como no podían encontrar el cadáver de Gretchen, los investigadores decidieron cambiar de estrategia. Se comunicaron con la defensa de David y le ofrecieron cambiar la pena de muerte por 38 años de cárcel si les decía a dónde estaba el cadáver. Y David aceptó. Para diciembre del año 2020, David finalmente admitió haber matado a Gretchen y dijo que había enterrado sus restos en una zona cercana a la casa, donde finalmente lograron encontrarla. De acuerdo a los análisis posteriores, descubrieron que Gretchen falleció a puñaladas. Tenía varias en el torso y en el cuello, además de otras heridas que indicaban que había intentado defenderse de su agresor. El cierre del juicio tuvo lugar el 14 de enero de 2021. En él, los familiares de Gretchen tuvieron un espacio para hablarle cara a cara a David y decirle lo que sentían a raíz de sus monstruosos actos. Él, por su parte, hizo todo un monólogo diciendo que amaba muchísimo a Gretchen, que se sentía muy apenado por lo que sucedió, y mezclando el crimen con cosas que nada tenían que ver, como la pandemia por COVID y el apocalipsis. Como se imaginarán, nadie se conmovió, ni tampoco le creyeron una sola palabra de lo que dijo. Para el final de la jornada, David fue encontrado culpable por el asesinato de Gretchen Crane y condenado a 38 años de prisión, respetando el acuerdo que hicieron entre partes para encontrar el cuerpo de la víctima. Desde ese momento cumple su condena en la cárcel, de la cual recién podrá salir en el año 2058.
Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/un rato de misterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.